Algunas personas insisten en que para explicar esto que trato de explicar de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con el día a día, tengo que, o tenemos, no solo yo, pero tenemos que dejar fuera la parte espiritual. Es que eso no es posible. O sea, es decir, si buscan una explicación en donde no tenga que ver lo espiritual y mucho menos en esta época, supongo que en ninguna época en lo absoluto, en la historia de la humanidad, entonces no van a explicar nada ni no van a entender nada. Y si eso es lo que buscan, bueno, pues ahí está López Dóriga, ¿no? Ahí está Ciro Gómez Leiva. Ahí están tantísimos medios de comunicación en los cuales no vale la pena confiar. Eh, Bienvenidos a la sesión 12 de esta segunda temporada. Siempre me equivoco el número, estaba viendo y que la pasada fue el 11, si no me vuelvo a equivocar. Y este es el número 12 del Seminario de Psicofilosofía Callejera, que está en su segunda temporada, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo custodia de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, y también de San Juditas Tadeo, que ayer fue su gran jolgorio, un jolgorio solemne como debe de ser. Eh, si la cuestión espiritual no tiene que ver con nuestra vida diaria, con lo que nos pasa, entonces, ¿por qué si te detectan, si te diagnostican cáncer, por ejemplo, por qué corre uno a buscarle, Diosito, ayúdame? ¿Por qué si se nos pierde nuestro chamaco en el centro comercial, por qué luego volteamos hacia arriba, Diosito, ayúdame? ¿Por qué si cuando viene la liguilla o el mundial y viene un partido importante, por qué vamos y decimos, Diosito, soy yo otra vez, ¿no? Para suplicar algunos, pues el milagro de que gane nuestro equipo. ¿Por qué en esas cuestiones tan importantes en nuestra vida volteamos, vaya, los que todavía tienen, pues digamos, esa, no sé cómo llamarle a veces, esa nobleza, como ustedes quieren ponerle, esa humildad de voltear hacia arriba en cuanto notan, ven que, que necesitan de Dios, que necesitan de ese ente superior? ¿Por qué tenemos que bendecir los alimentos, por ejemplo? Hagan la prueba, bendigan los alimentos y verán que no es lo mismo desde que los compran, desde que los preparan y antes de consumirlos, y den gracias a Dios, ¿no? A la naturaleza o al sol, ¿no? En este régimen, régimen santero que vivimos. Entonces, ¿por qué y verán que no es lo mismo bendecirlos que no bendecirlos? Hagan la prueba. O sea, dejémonos de tonterías, ¿no? Es decir, tengo ahí 40 videos previos, podcast, en los que estoy tratando de demostrar ciertas cuestiones, pero nosotros no nos tomamos más que 30 segundos o 2 minutos en ver y realmente ignoramos, pasamos por alto. En el fondo no nos importa aquello que en verdad nos debería de importar. Fíjense una cosa, como estas cuestiones de las ofrendas gradualmente por el Día de los Difuntos, 1 y 2 de noviembre, que ha sido una celebración que ha venido, digamos, pues transformándose en algo más ecléctico por la cuestión del Halloween, ¿no? De las paganas prácticas, pues gringas en este caso, ¿no? Fíjense cómo algo que era, pues digamos, pasamos de la calaverita de azúcar simpática, vean esas monstruosidades que hay en el Zócalo, eh, colocadas de este régimen de nuestra santera Clarita Brugada, que es ya realmente una esperpentosa calaca, la misma que de la Santa Muerte. O sea, nada más le falta esta cosa, como su hacha, y arriba, qué sutil, ¿no? Su serpiente, ¿no? Del Satanás al que rinde culto. O sea, pero la gente somos tan estúpidos que nos dejamos de llevar, o sea, antes de pensar, porque nos da flojera pensar. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, tenemos lo que he dicho en muchísimas ocasiones, ¿no?
católicos y no católicos. Satanás se pone una sotana, nos avienta una homilía y nosotros le contestamos amén. ¿Por qué? Porque nos da pereza pensar, porque ni siquiera ponemos atención en lo que están diciendo. Fíjense cómo esa cosa diabólica que puso esta mujer o que ordenó, porque obviamente ya no hace nada, en el Zócalo, ¿no? Esta cosa horrorosa. O sea, no me van a decir que eso es la calaverita de azúcar de nuestras tradiciones, que veías en los mercados y que hacías una composición, una rima, ¿no? Igual, pues chistosa, ¿no? Pero como como pone cientos, probablemente miles de plantitas de cempasúchil, la gente se deja llevar por eso, pero no ve o sea, esa es la cuestión de la idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, estamos hablando del demonio. Se los ponen ahí y la gente le tome fotos y dice, qué hermoso, qué maravilla. Claro, el cempasúchil es hermoso, eso ciertamente, pero ¿qué están ciegos? Bueno, es que no lo están. Miren, dice Jesucristo, gracias Padre porque muestras estas cosas a los humildes y a los otros, ¿no? Las escondes a los otros, a los pomposos, a los sabios, a los soberbios. He estado tratando en los últimos capítulos de desarrollar esta parte, este tema en los que me parece es muy importante. Porque partimos del hecho de que el demonio es un ente al cual podemos irle a pedir favores y que si, por ejemplo, a través de los amarres, queremos éxito en tal cosa, o sea, hay cantidad de videos donde se ha investigado, por ejemplo, los actores del siglo de oro, del cine de oro mexicano, de la época de oro del cine mexicano, como todos, la gran mayoría, estaban consagrados a entidades demoníacas. Si no, otra vez, si la cuestión espiritual, buena y mala, de Dios y del demonio, no tiene injerencia en nuestras vidas, como para pretender explicarla con ese factor trascendente que es lo espiritual, entonces, ¿por qué doña Santera, doña Clarita Brugada y tantísimos políticos se consagran al demonio? Explíquenme pues, ¿no? Que no les dé pereza pensar, que no les dé pereza. El gran problema es que sí, en efecto, el demonio nos nubla la vista. Toda influencia maligna, toda en todos los niveles, que puede darse desde nuestro alejamiento de Dios o incluso asumiéndonos nosotros como supuestos cristianos, pero negando, como lo hizo Lutero en su fractura luterana hace más de 500 años, dejémoslo, como curiosamente el día de las brujas, el día del demonio, el 31 de octubre, desde esos niveles en que hay gente que se asume como cristiana, pero que en realidad no lo es, porque pertenece a una secta, cualquiera de las tantísimas sectas protestantes sumadas, creadas a partir de esto que se llama erróneamente reforma luterana, ¿no? O reforma cristiana. No es ninguna reforma, es una fractura, es una división. Entonces, desde esos niveles o incluso de alejamiento de estos supuestos ateos, que el ateísmo, digo por enésima ocasión, el ateísmo no existe. Entonces, desde esos niveles bajos, de ateísmo, o de cristianismo alejado, es decir, en las que no frecuentas los sacramentos, no frecuentas la confesión que es tan importante para sacudirse esa bestia chocosa que siempre está fastidiando
no necesita poseerte, a todo mundo, todos los días está fastidie, creyéndose el Dios del universo. Por eso menciono que además de que te va cegando, la consagración al demonio y el demonio mismo, o sea, Satanás mismo y su séquito demoníaco, que son millones de ángeles caídos, como se les llaman, requiere cierta especie o va desarrollando cierta especie de discapacidad intelectual. O sea, todo te funciona pues más o menos, ¿no? O sea, neurológicamente, orgánicamente estás bien del cerebro, no hay ninguna falla, pero en realidad no te funciona como debería de ser. El ejemplo principal es Satanás. O sea, Satanás sufre algo, si lo pudiéramos, o sea, si haces el perfil psicológico de Satanás, del demonio, que es el amo de todos los demonios, hay una discapacidad intelectual en Satanás. Hay una, aparte, ¿no? De su soberbia, de su ego, de todas esas cuestiones. Si haces el perfil psicológico de Satanás, vas a observar una discapacidad intelectual, una especie muy desarrollada de idiotismo. Idiotismo no digamos, en el aspecto clínico en el cual nosotros lo conocemos, o sea, es un retraso mental por alguna cuestión orgánica, ¿no? Ya sea pues una infección, una malformación, una malformación congénita o una lesión a causa de un accidente. No, es que cuando tú estás contra Dios, Dios nuestro Señor, Jesucristo, Dios mismo se va ocultando y va nublándote la razón, por algunas razones muy especiales. Vean a los judíos, o sea, los judíos 2025 años después siguen esperando al Mesías y se creen el pueblo, o sea, se creen que la alianza con Dios sigue vigente y se creen o sea, y vean todo lo que dicen en la Talmud, todo lo que dicen los rabinos, los grandes rabinos, han perdido la razón por completo. Ya no saben de lo que están hablando. Ellos siguen esperando, o sea, ya son como ese demente que vemos en las calles, completamente tocado del cerebro, que está esperando tal cosa, ¿no? Que sigue esperando el regreso de sus hijos, ¿no? Y de su esposa que lo abandonó hace 40 años, ¿no? O la mujer que está esperando en un asilo, está esperando que llegue su esposo, cuando el esposo ya murió hace 30 años. Así están los judíos, ¿no? Como ese loquito en la calle diciendo barbaridades. Pues tienen una ya, insisto, no es orgánica, tienen una discapacidad intelectual, llamémosle así, una disminución en su inteligencia, una ceguera que no les permite ver aquello que es evidente. Que que el Mesías nació hace 2025 años, por decir algo, ¿no? Lo ves muy claro en los ateos, pero sobre todo ya los ateos, que insisto, el ateísmo no existe. Solo hay de dos sopas, ese es tu libre albedrío. Con melón o con sandía, Dios o el demonio, cielo, infierno, salvación, condenación. No existe una tercera opción. Y si tú rechazas a Dios, por el motivo que sea, entonces automáticamente te estás afiliando a las filas del satánico, sin necesidad de inscribirte o de traerle tu cuerpo, tu INE. Fíjense cómo el demonio y todo su séquito de seguidores, tanto demoníacos como humanos, creen que creen que Satanás es Dios. Le dicen del Dios del universo, ¿no? Miren, hagan la prueba, sean científicos, desarrollen ese espíritu científico. Por ejemplo, en la Biblia existe un episodio en donde llega Jesucristo, que Jesucristo en múltiples ocasiones libera endemoniados, ¿no? O sea, aquellas personas que en alguna cuestión de su vida, de su físico, de su alma,
digamos, muchísimas esferas, espacios de, aunque quieran dividirlo, esto no importa lo espiritual, bueno, entonces, ¿por qué hay poseídos, no? O ¿por qué hay infestados por el demonio, etcétera? Y entonces llega Jesucristo y los demonios que están atacando a una persona, que la tienen desde hace muchísimo tiempo, empiezan a lloriquear como niñitas chillonas, ¿no? Y les dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, ¿no? Ese antes de tiempo, bueno, los teólogos les sabrán decir, pero suponemos o se supone que es ese momento del juicio, ¿no? Ya del juicio divino. Y entonces, o sea, es patética su reacción, ¿no? Y les dicen, le piden, pero así, ¿no? Es una escena patética, francamente, del gran poder del demonio, ¿no? Y déjanos ir a esos cerdos. Y entonces Jesucristo agarra y les dice, vayan, ¿no? O sea, yo creo que Jesucristo les da vergüenza, no pena, vayan. Y entonces los pobres cerditos, ¿qué culpa tienen? Caen por el acantilado, ¿no? O sea, cuando el demonio diga, yo soy, es que en las sectas satánicas, en la masonería, asumen al demonio, o sea, hay muchos, todos, hay jerarquías, el mandón entre ellos es Satanás, y ya por acá abajo vienen algunos otros, ¿no? Baphomet, se me olvidan sus nombres siempre, ¿no? Baal, por ejemplo, ¿no? Que es el dios el señor, me parece que de las moscas. Sí, dominan a las moscas, a la sociedad, tapan los drenajes, a las cucarachas, ¿no? Póngales una cruz con mucha fe, así, y récenles un Padre Nuestro. Entonces, y van a ver lo que ocurre. Entonces, o sea, ¿ese es el Dios del universo? O sea, el Dios del universo es el que no resiste un Padre Nuestro y un Ave María. ¿Ese es su poderoso Dios? Claro, si se ponen con un pobre infeliz como yo, y más si estoy acostado a las 3 de la mañana, a las 3:33 de la mañana, pues sí, o sea, a mí sí, ¿no? Pero pues un pobre infeliz como yo, como cualquiera de ustedes, pues ahí está bien, porque ellos fueron creados por Dios con un poder superior a nosotros. O sea, nosotros no tenemos, la única forma de defendernos de ellos es con nuestras oraciones, con nuestra fe y mandarlos al carajo con un Padre Nuestro y listo. Ese es su Dios. ¿Qué significa? Pero él se la cree. Hay testimonios de exorcistas que les dicen, bueno, tú porque ellos pueden en el nombre de Jesucristo obligar al demonio a confesar ciertas cuestiones. Por eso, por ejemplo, sabemos que Pablo VI, el masón satanista, y Juanito XXIII, su predecesor, están en el infierno, por eso lo sabemos. Toda esa información nos es dada a través de los exorcistas, algunos de ellos grandísimos y muy, muy importantes, que los han sometido en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que nos den esa información. Por eso sabemos la condición inmaculada de María, de la Virgen María, y que el demonio le tiene un miedo y un pavor tremendo, ¿no? Por eso la tengo aquí arriba, más vale, ¿no? Entonces él se cree Dios, pero cuando lo sometes a ese interrogatorio, entonces lo hace sufrir. ¿Qué quiere decir? Que aparte de embustero, de mentiroso, tiene una especie de idiotismo. Es un idiotismo espiritual, dejémoslo así, llamémosle así. Es un idiotismo espiritual que tienen una discapacidad intelectual, espiritual, así vamos a acuñarlo, que lo tienen desde las personas ateas que tienen 60, 70 años y nunca han descubierto que Dios existe. Por ejemplo, es decir, oye, si tuvieras 18 años, bueno, yo te lo entiendo, pero ya tienes 60, 70, oye, no manches, ¿no? O sea, ya casi estás pa'l hoyo. Hay algunas personas, esos casos son patéticos, ¿no? Que llega ya moribundos, que llega Satanás, los demonios, a atormentarlos y que ellos obviamente reaccionan, como Nietzsche, ¿no? Como nuestro cuatacho Nietzsche, y que los hacen pedazos, ¿no?
y ellos pues no saben de dónde les viene el trancazo. De buenas personas están llenas los infiernos. Eso es algo que he venido desarrollando desde hace tiempo y que me da gusto que algunos podcasts también pongan esa idea, ¿no? Que podemos probar que aquí la empezamos a difundir en estos nuevos tiempos. De buenas personas está lleno el infierno, pero buenas personas en nuestros términos, en nuestro criterio, o sea, no en el criterio de Dios. O sea, ¿cómo puedes ser buena persona si en tu soberbia te la pasas rechazando a Dios y además regando esa apostasía con otras personas, con tus hijos, por ejemplo, con tus alumnos, con la gente que te lee en el Facebook, ¿no? Como cierto amigo mío. Entonces, cuando digan Satanás, Dios del universo, sí, ajá, no pónganle un padre, una cruz, ¿no? Como esta que traigo aquí, un Padre Nuestro y un Ave María, y van a ver cómo reacciona su Dios del universo, ¿no? Es como el Cruz Azul cuando se enfrenta con el América, más o menos. Cuando se enfrenta con el América en una final. Bueno, o las Chivas. Bueno, ese ente demoníaco que vale mucho la pena analizar y reflexionar sobre él. Pensamos que está ahí, que solo está en nosotros cuando nosotros vamos a su encuentro. Eso es un error. El demonio ataca a todos, en todos niveles, en todas intensidades, en todas formas. Punto uno. Eso ya lo he dicho en muchas ocasiones. Nos ataca a todos. Segundo, aunque tú no establezcas vínculos directos con él puede establecerlos contigo. ¿Cómo? A través de tu ateísmo, entre comillas, a través de tu alejamiento de Dios o a través de tu tibieza o de tu frialdad en tu relación con Dios o a través de tu alejamiento de los sacramentos, ¿no? Por ejemplo. O sea, eres parte de la rebeldía, de esa parte luterana, protestante de la rebeldía, luego entonces estás en pecado, ¿no? Por ejemplo, los propios católicos, nosotros, o sea, también están todos, ¿no? O sea, no, unos más, otros menos, pero todos, ¿no? O sea, aquí de esto nadie se salva. Entonces, en muchas ocasiones nos va bien en la vida y pasa nuestra vida 40, 50, sin grandes contratiempos, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral. Obviamente cuestiones hay gente que está alejada de Dios, que no cree en Dios, que no está en el bando de Dios y que puede tener una vida longeva. Eso es el peor engaño. O sea, cuando vean eso, desconfíen inmediatamente. Esa persona tiene una vida longeva no porque Dios no exista, no. Es muy probable, no siempre. Por un lado, Dios te da tiempo, o sea, Dios en verdad o sea, dejémosle, vamos a traducir en este momento misericordia y amor por nosotros, es súper buena onda. Hasta que le colmamos el plato. O sea, también se enoja y descarga su furia y su ira. Pero a mí me consta, ¿no? Su buena hondez, eso sí. Puede haber una persona que llega a los 60, a los 70, y Dios lo está esperando. O sea, eso me consta. Dios te puede seguir esperando. Ya cada vez vas con menos posibilidades. Eso es cierto, ¿no? Menos posibilidades de que lo veas. Porque tienes tantas cataratas espirituales y tu idiotismo espiritual está tan desarrollado que ya las posibilidades se van reduciendo. Entonces, puedes vivir 60, 70, 80 años, una vida longeva y no descubrir a Dios por estos factores. Pero por un lado pueden ser ambas cosas, o que Dios te esté esperando, o que simplemente estás viviendo más tiempo para acumular más pecados, de manera pecados que te vas a ir de este mundo sin arrepentirte de ellos.
grave idea de Lutero que les hizo creer a los protestantes que no necesitas arrepentirte de tus pecados, ni siquiera reconocerlos y ni siquiera pedir perdón por ellos. Bueno, eso es un crasísimo error, que así como estás todo, que como estamos cochambrosos del alma, vamos a ir al cielo por Dios, ¿no? O sea, solo piénsalo un poquito, solo necesitas pensar, no te vayas a esconder a ese parrafito de la Biblia, ¿no? No vayas a escudriñar ahí, a rasgarle como el perro que rasguña la puerta porque quiere entrar. No, 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 no. Solo reflexiona un poco. O sea, ¿tú crees que así, con todos los pecados que has cometido, sin un proceso de purificación, vas a entrar así como el cielo? Lo vas a ensuciar, ¿no? Por favor, si hasta en tu casa pones una jerga por si alguien llega, pues por lo menos que se limpie las patotas porque va a ensuciar, ¿no? Bueno, entonces mucha gente vive esa vida longeva simplemente porque está acumulando los pecados suficientes para que ya no pueda tener salvación. El demonio es astuto. Por un lado tiene un grado de imbecilidad muy claro, pero por el otro, en su maldad, sigue siendo muy astuto y tiene mucho poder y muchísima habilidad. Entonces, te puede ir dando muchas cosas. Vean a los cantantes, a la gente a Ninel Conde, ¿no? Amante de narcotraficantes y ese tipo de cosas. O sea, te llena de cosas, o sea, el éxito económico, el éxito laboral no es síntoma, puede ser en muchas ocasiones, ciertamente bendición de Dios, aunque tú no estés en Dios, Él te sigue bendiciendo. Eso ciertamente. Pero en muchas otras cosas pueden ser sobornos del demonio para que tú no tengas necesidad de acercarte a Dios. Eso también es cierto. Hay muchas otras ocasiones en las cuales ya se hacen esos vínculos oficiales, como los políticos, los artistas, artistas mal llamados artistas, ¿no? Porque no producen ninguna forma de arte. No me digan que Peso Pluma es artista, ¿no? O que Ninel Conde es artista, ¿no? Por Dios, ¿no? Entonces, ahí, en esos vínculos ya formales, cuando van con su santero, su brujo, esos vínculos ya se hacen oficiales, ciertamente. Y por lo tanto, ciertamente la mayoría de las ocasiones se hacen más sólidos. Eso, o sea, digamos, ese rito, ese hacer algo oficial, cuenta, sin lugar a, como cuenta tu bautismo. Hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, la Virgen María entra al quite y dice, no, esta persona me pertenece a mí porque fue consagrada a mi corazón inmaculado por su papá, por decirle una cosa. Entonces entra ella, que es como muy parecido al juicio este de Homero Simpson en este capítulo, donde Ned Flanders, que resulta ser el demonio, reclama su alma, ¿no? Y dice, y de repente se entra March al quite y muestra una carta que le había escrito Homero, no sé si cuando se casaron, en donde le dice que te entrego a ti mi alma, y entonces hace ahí ese reclamo de esa alma, y entonces el demonio, que es Flanders, termina perdiendo el juicio, ¿no? Eso cuenta, por supuesto, ¿no? Pero el demonio no es ese ente, primero, con el que estableces solo vínculos conscientes, o que está ahí esperándote para que tú le pidas cosas, como una especie de genio de la lámpara mágica o maravillosa, no sé cómo sea esa lámpara, no me acuerdo, que está ahí esperándote para que tú le pidas cosas. Eso no es cierto. En realidad, ya cuando alguien se va a consagrar oficialmente, es que ya es títere del demonio. O sea, la relación con el demonio viene desde antes, desde muchísimo antes. Ya te sobornó, ya te nubló, llenó de cochambre la cabeza, la mente. Y ya cuando cuando una persona llega a pedirle un favor, por ejemplo, es porque ya eres un auténtico instrumento del demonio.
El demonio no está ahí esperándote para ver cuándo se te ofrece algo. De ninguna manera. Eso no es cierto. Para entonces tú ya eres un esclavo del demonio que has dado hace rato la espalda a Dios o que tienes una relación bastante fría, mediocre con Dios. No es cierto que el demonio sea un ente ahí al que vamos y le pedimos cosas. No, ya para entonces somos sus esclavos o eres su esclavo. Ya para entonces te maneja y te manipula. Y cuando vienes a consagrarte, como doña Clarita Brugada, o como Claudia Sheinbaum, o como todos nuestros nuevos ministros de la Suprema Corte, es porque, por eso digo, detrás de toda ambición política está Satanás. Así sea Verástegui, así sea de derecha, de izquierda, así sea la santera de Brugada, así sea de derecha Verástegui. Detrás de toda ambición política en estos tiempos está Satanás. Eso no les quede la menor duda. Entonces el demonio no es un ente que está ahí sentado, ¿no? Así como en un parque, a ver a qué hora viene este güey a pedirme algo, ¿no? No, ya para entonces ya te domina y entonces por eso nosotros hacemos su voluntad, que puede ser asaltar, que puede ser acabar con la vida de alguien. Vean el caso del ex Ashton, el chico de CCH Sur, o el caso del transexual que atacó a la escuela en Minnesota, en una escuela católica que terminó disparándole a niños pequeños que estaban orando. O sea, pero tantísimos ejemplos. O sea, ya el demonio, eres una pieza de ajedrez del demonio, para acabar pronto. Por eso digo que esta cuestión de doña Clarita Brugada, que ya va a llegar a los 6 meses y no sabemos quién le quitó la vida a sus más cercanos colaboradores. Y que luego entonces ella, de natural, es una sospechosa. Pero no la van a llamar porque tiene fuero y no la van a llamar porque es del partido en el poder. Si ustedes, hay otro detalle que nos puede hacer sospechar. ¿Por qué no ha habido ninguna movilización, ninguna marcha de tantísimos colectivos que se dan sus baños de superioridad moral? ¿Por qué no ha habido ninguna manifestación de ninguno de esos colectivos para exigir justicia para Jimena y José Muñoz? ¿Dónde están las movilizaciones? ¿Cuándo van a cerrar alguna avenida? Para exigir, queremos saber, no tantísimos fulanos ya con órdenes, raterillos que aprendió por ahí y seguirá aprendiendo, pero a la fecha seguimos sin saber quién le quitó la vida y por qué a sus colaboradores en algo que parece ser un crimen pasional que ella pudo haber cometido. Perdón. 5 segundos para tomar agüita. Y estábamos hablando este caso de la imputación al jugador del Guadalajara, al exjugador del Guadalajara, Omar Bravo, tratando de desmenuzar, o sea que evidentemente después de la acusación fue presa de un linchamiento mediático y en redes sociales. ¿Por qué digo que difícilmente esa imputación es verdadera? A él se le acusa de algo en el 2019-2020 y que esas agresiones se mantuvieron de otras maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, él mandaba supuestamente mensajes a la chiquilla de su expareja en las cuales pues la chantajeaban, ¿no? Si no, o sea, que si no cedía a sus exigencias libidinosas, iba a dejar de ayudar, ahí salió el peine, de ayudar económicamente a su mamá, o sea, a la pareja, pues, ¿no? Esto parece ser como una venganza, porque él, el jugador Omar Bravo, demandó al cuñado, al excuñado, hermano de la pareja, porque él hizo un préstamo de una cantidad tremenda, se manejan 6 millones de pesos, que es muchísimo dinero, pero que no fueron pagados. Entonces, como lo demandó
hace más de un año, hace un año, un poco más de un año. Entonces, por eso esta chica, desde mi perspectiva, está tomando esta represalia, acusándolo de haber ejercido, no, ni siquiera es una violación, pero sí violencia sexual contra la chica que ahora es una señorita de 17 años, en aquel tiempo pues era casi adolescente, una pequeña todavía de 11 años. Pero hay aquí una cuestión muy importante que es la que debemos de analizar. Y es que esta mujer en todo este tiempo no se dio cuenta. Si no se dio cuenta en 6 años, entonces me parece que es válida la pregunta. Entonces, ¿dónde estaba ella? Porque déjenme decirles que cualquier intento de agresión de ese tipo tiene una consecuencia en la conducta de un pequeño, de un menor. O sea, vamos, o sea, a ti por fuerza, tanto psicológica como conductual. Vamos a suponer, siempre ibas a la cocina por un vaso de leche ya cuando te ibas a acostar, por ejemplo, y ya de pronto lo dejaste de hacer porque ahí está Omar Bravo en la cocina. Es muy evidente. O ciertas cuestiones, ¿no? Si eres más pequeño, puedes mojar la cama, puedes tener insomnio, o bajas tus calificaciones. O sea, una agresión que se ha prolongado, pero incluso aunque no se prolongue, déjenme decirles, pero una agresión de ese tipo, de esa naturaleza, durante todo este tiempo, por fuerza, tiene que manifestarse en la conducta, en la personalidad, en la psicología y en el día a día de esa persona. Algo va a cambiar en esa persona, ¿no? En este caso, en esta chiquilla, en este menor. Entonces, no darse cuenta, bueno, entonces tú dónde estabas. Segundo, no le creía. Bueno, eso igualmente, después de tanto tiempo, no creerle, bueno, es algo que tampoco te deja bien parada como madre. Y no caigamos en esta cuestión. Estamos criminalizando a las víctimas. No, estamos tratando de entender. Porque ciertamente hay muchísimos casos de imputaciones falsas. Bueno, tercer elemento, ¿no? Que se ha podido por ahí argumentar, ¿no? Es que ella, la chica, la pareja, estaba amenazada. Bueno, miren, no sé si ustedes han notado que las mujeres de los futbolistas o de los deportistas famosos que usualmente tienen muchísimo dinero, pues no son como nuestras novias, ¿no? O sea, son chicas, son modelos, son chicas muy, muy guapas, que eso se dedican a estar guapas, no saben otra cosa. O sea, no trabajan, sino se dedican a estar bellas. Y son muy activas en la socialité, en las redes sociales, y que están esperando cualquier cosa con tal de hacerse notar, ¿no? De cobrar atención. Entonces, pues una chica de esas, si tú vean lo que le pasó al pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, que tuvo una discusión con su novia, porque la novia traía una jetota porque a él lo detuvieron las personas, los aficionados saliendo de un juego de fútbol de la MLS. Entonces, obviamente, él acaba de ser, si no me equivoco, de ser campeón con los Dodgers de Los Ángeles. Obviamente que en la calle, pues la gente lo reconoce y que le iba a pedir autógrafos. Entonces la chica esta estaba muy enojada, ¿no? Porque puso su carota y él reaccionó mal, se empezaron a jalonear y pues obviamente en un empellón, pues la chica salió por allá votando, ¿no? Él terminó su carrera y su carrera deportiva que estaba en la cúspide, ¿no? Entonces estas chicas, ustedes van a poder realmente controlarlas de esa manera en la que se está. Eso es muy, muy difícil. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es una chica, evidentemente, eh, codiciosa. O sea, ¿quién necesita 6 millones de pesos para para un negocio, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, ¿quién pedir 6 millones de pesos para hacer un negocio? Pues, ¿qué negocio vas a hacer, no? ¿No? ¿Compraventa de naves espaciales o qué? No entiendo, ¿no? ¿Qué tipo de negocio requiere tal cantidad de capital? Estamos hablando de una cantidad muy, muy grande. Y entonces vas de pecado en pecado, ¿no? De la codicia, de la ambición, de todo, y terminas en el fraude.
el no pagar, el no cumplir con tus... Cuando alguien te presta algo de una u otra manera y tú no pagas, eso es un fraude. Y además de todo, también cuenta en la parte espiritual. El no pagar tus deudas es algo tremendo. Entonces, vas de pecado en pecado, de la ambición, a finalmente a a hacer una acusación falsa. Esta es una teoría, ciertamente. Es una teoría simplemente. No en esta cuestión no estoy diciendo que así es, que así fue. Estoy diciendo que hay evidencia, por eso estoy tratando de reflexionar. Pero hay evidencia de tal cosa. Bueno, y entonces vas de pecado en pecado que ya al final hacer una imputación falsa para no tener que pagar, para pues eso ya es casi casi de natural, ¿no? Entonces, en nuestra vida de pecado, en nuestro alejamiento de Dios, somos capaces de cualquier cosa, de quitarle la vida a nuestros colaboradores, de darle una puñalada a nuestro compañero de escuela, de quitarle la vida a niñitos que están rezando, de meter a la cárcel con falsas imputaciones graves, gravísimas. La vida de Omar nunca va a volver a ser igual. Dios lo ayude, si es inocente, por supuesto. Cabe la posibilidad que no lo sea, ciertamente, ciertamente. A terminar enviando a prisión a alguien que te ayudó y que te ayudó no solo a ti, sino a tu familia. O sea, imputaciones falsas como esas, las prisiones están llenas de gente, de hombres y también están llenas de hombres que sí han cometido esos delitos, ¿no? Pero también están llenas de otros que no los han cometido y que han sufrido imputaciones falsas. No los dejan ir rápido, ¿por qué? Pues porque es un grandísimo negocio para los reclusorios, para los abogados, para los jueces, para los ministerios públicos. ¿Cuánto crees que mínimo te sacan de dinero en eso? Si eres jodido, $500,000, 100,000, 200,000, 300, pero estamos hablando de cientos de miles de pesos, ¿no? Y si tienes lana como Omar Bravo, ¿cuánto creen que le van a sacar, ¿no? Eres o nos hemos convertido en este asunto en peones de Satanás, sin necesidad de hacer ningún plan, ningún vínculo con él formalmente. Ninguno. Déjenme ver aquí algunas cuestiones. Él no te está esperando, ¿no? Para que tú vayas. Si no es el demonio del bienestar, ¿no? Esperando a ver qué necesitas para dártelo. No, no, o sea, ¿cómo crees? Insisto, ¿no? Hay varios niveles, pero en esa lejanía de Dios, que incluso puede ser que tú creas en Él, pero estás lejos. Tu crecimiento, tu fe, tu creencia más bien y tu fe son blandengues, son guangas, son débiles. Les platicaba este caso de esta chica que tuvo encuentros sexuales con el demonio en una parroquia, aquí muy cerca de donde vivo, en la 20 de noviembre, ¿no? Entonces no podemos separar esto de lo teológico, de lo espiritual, con la vida real, ¿no? Insisto, ¿no? Tienes cáncer, ¡ay, Diosito!, ¿no? O viene el mundial, ¿no? ¡Ay, Diosito!, ¿no? Ahora sí que le vaya bien a la selección. O viene la liguilla, ¡ay, Diosito!, ¿no? O le pasa algo a tus hijos, Diosito. O no consigues trabajo, Diosito, ¿no? O esto, Diosito, lo cual está bien. Bueno, no debería de ser de esa manera. Dios nuestro Señor Jesucristo, Él está complacido cuando le pides algo, cuando le pedimos algo de buen corazón. Cuando ya mandó Satanás a su trabajador para que nos haga ruido, ¿no? Él no está mal pedirle cosas, de ninguna manera. O sea, pidan y se les dará, ha dicho Jesucristo. Pedir no es, bueno, para empezar, pedir no empobrece, ¿no? Pero pedir no está mal. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Muchísima gente que dice, no, Dios, pero así ufanándose, ¿no? Dios me bendice, Dios me ama, sí, sí, y sí, sí, sí es así. El problema es que tú no lo bendices a Él.
El problema es que tú no lo amas como Él a ti. El problema es que para ti no lo amas por encima de todas las cosas como Él lo establece. O sea, para ti Dios o para muchísimas personas, para mí en muchísimas ocasiones, o sea, quien esté libre de pecado, que aviente la primera, o sea, para nosotros Dios no es el primero en el orden al bat, ¿eh? Poniendo la analogía del béisbol. O sea, Dios es pues cuando me inviten ¿por qué no has ido a la iglesia? Pues es que no me han invitado a una boda, ¿no? O no me han invitado a una primera comunión, o cuando me inviten, pues ya iré, ¿no? Con la patraña esta, ¿no? De que Dios está en todo lugar, de que Dios no necesita religiones, de que Dios no necesita iglesias. No, no seas estúpido ni huevón, ¿no? O sea, no, o más bien, no justifiques tu estupidez con tu huevonada, o al revés, no justifiques tu huevonada con tu estupidez, ¿no? El Señor dijo, Jesucristo dijo, tú eres Petro, es que es en latín, bueno, no se lo dijo en latín, ¿no? Lo tomamos, evidentemente no es en latín. Pienso que tampoco en arameo, como dicen ahora algunos puristas, ¿no? Es probable que haya sido en griego, o sea, que el griego era como el inglés ahora, pues, ¿no? Entonces ibas a hablar con el de la aldea, usualmente, eso lo leí de Oscar Wilde en De Profundis. Él dice que se ha descubierto que en aquel tiempo no es que se hablara, o sea, algunos hablaban arameo, ¿no? Algunos hablaban otra cosa, pero en realidad el idioma era el griego, que era el culturalmente fuerte en ese momento, ¿no? Supongo que después, ¿no? Ya el latín se empezó también a hacer patente, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Es altamente probable que esto no haya sido en arameo, como dicen. Es altamente probable que muchísimas cosas sí, ciertamente. Pero le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, en ese juego de palabras, Pedro, piedra, Pedro pica piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso el Papa es el sucesor de Pedro. Papa significa eso. En latín, obviamente, no se los voy a decir ahorita porque no me acuerdo y no lo voy a googlear en este momento. Es el sucesor de Pedro, de la cátedra de Pedro. Aunque bueno, yo la verdad es que ya tengo mis dudas, ¿no? De que siga siendo eso, porque desde el Papa Pío XII no hemos tenido un papa verdaderamente de esos netas, ¿no? O ya el papa parece más que papa, León XIV, que había comenzado más o menos bien, es así como el presidente del Vaticano, ¿no? Echa esos rollos políticos y los pobres, siempre preocupado por los pobres, por las otras religiones, y no tanto y aquí está pasando esto, ¿no? Está quedando a segundo plano lo que es lo más importante, la salvación del alma. Satanás está feliz con eso. Vamos a preocuparnos por los pobres. Bueno, pues entonces ya que hagan su partido político. Ciertamente una de nuestras labores es esa labor de caridad hacia los pobres, de cada quien desde sus posibilidades, los políticos y todo. Pero el principal objetivo de la iglesia y de hecho de todo ser humano, el sentido de nuestra vida es o debería de ser, muy olvidado en muchos casos, es la salvación del alma, ir hacia Dios, ir de regreso al Creador. Esta vida que es como una especie de, de realidad no es una fantasía, es algo real, pero es una especie como de práctica, es una prueba nada más. Pues es una prueba muy importante y muy real y muy tangible y muy material y muy lo que quieran. Pero esto solamente es para ir hacia allá. O sea que si ya tú en el camino ganaste una serie mundial, un Super Bowl, ¿no? Hiciste un doctorado, ¿no? O tuviste, lo que haya sido, te hayas dado tiempo para ser feliz, para disfrutar, para viajar no sé, ¿no? A Hungría, ¿no? A donde sean, a Japón, perfecto. Pero ese no es el objetivo de la vida, ese no es el fin de la vida y mucho, o sea, sino la salvación del alma de estar en gracia de Dios
arrepentido por todísimos nuestros pecados. Acuérdense, ¿no? Cuando anduviste con Tere, la secretaria que era casada, ¿no? De recursos humanos, a cuando robaste esto, cuando hiciste esto, tu suscripción al canal porno aquel, ¿no? Y tantísimas cosas, ¿no? Ya si nos metemos en lo sexual, nunca acabamos, ¿no? Porque recuerden que todo en lo sexual, todo es pecado, excepto lo que haces, la intimidad con tu esposa en una relación bendecida por Dios. En una iglesia católica, sí, aunque les choque y les repate. Bueno, llegamos al fin de este capítulo del Seminario de Psicofilosofía Callejera. Cuídense mucho, gracias por ver y por compartir. Dios los bendiga, soy Francisco Ciprián. Hasta la vista. Adiós.